Capítulo 6. Buenos y malos lazos. Hola, Fran-san, ¿podrías prestarme esa espada por un momento? Sabía que no estabas muerto. Célice. Allí estaba, un joven atractivo con una sonrisa burlona. Célice. En su mano derecha sostenía la brillante y colorida espada mágica Célice mientras nos observaba con interés. El hombre que me habló aquella vez. Esa espada debe ser su forma física, ¿verdad? ¿De qué hablas, Fufu? No tienes que decirlo si no quieres. Al fin y al cabo, si desarmo esa espada, lo descubriré. Fran liberó una intensa sed de sangre, pero no atacó a Célice. En nuestro estado actual, estábamos demasiado debilitados como para pelear. Además, Célice no estaba solo. A su lado, un mago envuelto en una túnica negra flotaba en silencio. La débil magia que emanaba resultaba extrañamente inquietante. Desde el interior de la túnica negra, las cuencas vacías de un cráneo nos observaban fijamente. Ese rostro óseo no era una máscara, era un undead auténtico. La calidad de su magia era claramente distinta a la de los humanos, y no era un undead cualquiera. Las dos cavidades de su cráneo parecían albergar un vacío infinito, como si algo ominoso estuviera a punto de desbordarse y devorarnos. Fran tembló ligeramente. Al igual que yo, había sentido algo, una naturaleza desconocida y una maldad palpable con solo mirarlo. Este sujeto era increíblemente fuerte. Que no pudiéramos medir claramente su poder significaba que, incluso siendo un undead, poseía la habilidad y la racionalidad necesarias para ocultar su fuerza. Kukaka. Ese siniestro undead dejó escapar una risa ronca. Kukakakaka. Jamás habría imaginado encontrarme con ustedes en un lugar como este. ¿A qué se refería? Por su comentario, parecía conocer a Fran, pero, por supuesto, si yo no lo recordaba, Fran tampoco. Inclinó la cabeza, confundida. ¿Quién eres? Es normal que no me reconozcas. Yo tampoco te conozco directamente. ¿Alguien le habló de nosotros? Decidí usar mi evaluación sobre el enemigo frente a nosotros. Por primera vez en mucho tiempo, mi habilidad logró activarse. Últimamente, entre enemigos de nivel extremadamente alto, seres cubiertos de energía maligna o espíritus, mi evaluación había sido prácticamente inútil. Nombre, Neimlas. Raza, Demilich, muerto viviente, bestia mágica nivel 52. Vida, 1932. Magia, 1298. Fuerza, 1869. Agilidad, 810. Habilidades, reducción de cántico 6, barrera de rencor 3, manipulación de rencor 8, pánico 2, miedo 2, técnicas del puño santo 5, artes del puño santo 7, técnicas de combate con puños 10, artes de combate con puños 10, fuerza bruta 7, regeneración 8, explosividad 9, control de muertos vivientes 3, manipulación de muertos vivientes 10, magia de necromancia 10, resistencia a anomalías mentales 4, combate irregular 8, resistencia mágica 7, percepción mágica 6, expulsión mágica 5, magia del inframundo 3, magia de oscuridad 4, espíritu vengativo, transformación ósea, inmunidad a estados alterados, control de vibraciones, comando de muertos vivientes, descontrol de muertos vivientes, control mágico, habilidades únicas, absorción de rencor, marca de Lyoumi. Títulos: comandante del ejército de calaveras negras, rey de los muertos vivientes. Equipo: bastón de piedras mágicas de triple disparo, guantes de dragón corrupto, túnica del señor de la gran tumba, diadema de sello de rencor, anillo de resistencia a la purificación, brazalete de resistencia a la purificación, orbe de almas vengativas. Fran, ¿es fuerte? ¿Tanto así? Sí. Es una amenaza de rango B por sí solo, comparable a Jan como nigromante. En términos de amenaza total, bien podría ser considerado de rango A. No llegaba al nivel del liche que enfrentamos en la isla flotante, pero era claramente más fuerte que los esqueletos legendarios bajo su mando. ¿Es un subordinado de Célice? Un subordinado de este sujeto. No digas tonterías, soy el orgulloso primer comandante del cuerpo de los cráneos negros, el líder supremo. Somos el ejército más fuerte recién formado en el reino de Raidos, destinados a reemplazar a los caballeros rojos y convertirnos en leyenda. En esta ocasión, simplemente estoy prestando mi poder debido a la intervención de un duque. Cuerpo de los cráneos negros, eso fue lo que mencionaron a Ismon y Chartman. Así que tú eres la causa de que no pudiéramos comunicarnos con ellos. ¿Eres tú el comandante? Así es. Yo soy Neimlas, el rey de los undead, recuerda mi nombre. Aunque supongo que eso no importa, ya que morirás aquí y ahora. MGH, este sujeto era tan hablador como Célice. Sin necesidad de provocarlo, él mismo comenzó a soltar información. El cuerpo de los cráneos negros, ¿es un ejército de undead? Exacto,
un ejército de Ande creados mediante mis artes supremas. En la próxima batalla, incluso ese irritante nigromante será destrozado, por lo que decía, Iceman, Chartman y otros habían sido creados por su magia necromántica. Considerando las habilidades y la magia de este sujeto, eso no parecía imposible. Además, su objetivo era Jan. Para el reino de Raidos, Jan era una amenaza natural, así que intentar contrarrestarlo tenía sentido. Y de hecho, este sujeto parecía lo suficientemente fuerte como para cumplir su amenaza de matarlo. Cucacacaca. Si te rindes ahora, te mataré rápidamente y te convertiré en uno de mis subordinados. Pero, eso sería lo que diría un oponente común. Fran instintivamente adoptó una postura defensiva. Una terrible sed de sangre emanó del de Milich. Pero no era solo intención asesina, estaba mezclada con ira, odio y un resentimiento tan poderoso que hacía que la piel de Fran se erizara. Solo tú, debo matarte aquí y ahora. Es algo que debo hacer. ¿Por qué? Están gritando. Dentro de mí, los gritos del emperador Lich, el rencor del Lich está clamando que los mate, que sal de la deuda de la isla flotante. El de Milich, Neimlas, cubrió su calavera blanca con su mano derecha, delgada como una rama seca. Aunque su gesto parecía el de un protagonista trágico lamentándose, no era así. Más bien, estaba tratando de contener la intensa furia que parecía a punto de explotar. Como prueba de ello, emociones negativas parecían escapar por las cuencas vacías de sus ojos entre sus dedos huesudos. Lich, ese Lich, Kukakaka, el maestro del laberinto que fue derrotado en la isla flotante, el experimento del reino de Raidos, ese Lich, no puede ser. Relacioné al Lich con Raidos y al Demilich por intuición, pero que tuvieran una conexión directa. Eso sí que es inesperado. Personalmente, incluso te estoy agradecido. Gracias a ti, pude recuperar fragmentos del rencor de Lich. Ahora que lo mencionaba, podría tener sentido. Ambos eran calaveras, así que naturalmente se parecían. Sin embargo, no solo sus apariencias, sino también sus auras y maneras de hablar eran sorprendentemente similares. Fui creado al integrar los fragmentos del rencor de Lich, recuperados del lugar donde cayó la isla flotante. Los restos de su memoria aún me susurran, que eres su enemigo, ya veo. Si realmente heredó las memorias y el rencor de ese Lich, tendría un motivo para odiar a Fran. Por eso, tú, debes morir aquí. El de Milich gritó esas palabras antes de lanzarse hacia nosotros a una velocidad asombrosa. Gar, no huyas, nos retiramos de inmediato, en este estado, no podemos pelear. Espera un momento. Neimlas era formidable en el combate cuerpo a cuerpo, pero sus habilidades parecían más adecuadas para un estratega. Sin embargo, incluso él no pudo igualar la velocidad de Jet en una persecución. El problema era que había dos enemigos. Selly se bloqueó la ruta de escape de Jet. Aunque no era tan fuerte como Neimlas, su aura inquietante lo hacía más impredecible. Jet, tú puedes. Kukaka, toma esto. Neimlas voló a gran velocidad y lanzó un golpe hacia nosotros. Gar, increíble. Jet estaba bloqueando el puño de Neimlas, quien poseía técnicas de maestro en combate, con su pata delantera. Aunque no podía igualar el número de ataques, utilizaba sus colmillos para compensar. El sonido de sus golpes resonaba en el aire, y ambos quedaron en un breve pero intenso punto muerto. Pero eso era justo lo que ellos querían. Mientras Neimlas nos mantenía ocupados, Selly se lanzó una magia poderosa. Una enorme espiral negra nos envolvió, tragando tanto a Neimlas como a nosotros. De repente, el paisaje cambió por completo. ¿Qué demonios es esto? Probablemente era un hechizo como Dimensión Gate, que conecta espacios. La espiral negra estaba oculta y no mostraba señales de peligro, lo que hizo que nuestras habilidades de detección reaccionaran con lentitud. Dado nuestro estado debilitado, ni siquiera Jet pudo detectarlo. El problema era el destino al que nos habían llevado, un lugar extremadamente peligroso. Frente a nosotros estaba el cuerpo de una gran bestia demoníaca. Tentáculos retorciéndose se acercaban. Nos habían transportado justo frente a la criatura. Los tentáculos reaccionaron de inmediato y comenzaron a atacarnos. ¿Planeaban que la gran bestia demoníaca nos eliminara? Claro que estoy interesado en esa espada, pero lo prioritario es eliminarte, eres mi mayor amenaza. TCH, Fran lanzó una mirada fulminante hacia Célice, pero este desapareció de inmediato. Los tentáculos de la gran bestia demoníaca empezaron a cubrir la barrera de Jet. Kukaka, sean devorados por la bestia. Los tentáculos comenzaron a presionarnos más. Aunque Jet nos protegía con su barrera, no duraría ni 10 segundos más. Podía sentir cómo la magia de la barrera se debilitaba rápidamente. Jet, confío en ti.
Jet asintió con determinación. Sabía exactamente lo que debía hacer. Muy bien, vamos a... Espera, de repente, noté algo extraño. Una misteriosa energía mágica nos rodeaba. No provenía de Célice, Neimlas ni de la gran bestia demoníaca. No era hostil, al contrario, transmitía una sensación de protección. Los tentáculos que nos envolvían comenzaron a desprenderse violentamente, con un sonido sordo y explosivo, la vista se despejó. ¿Qué está pasando? Neimlas también estaba sorprendido. No podía encontrar la fuente de la intervención. Y no solo eso, nuestras energías habían recuperado un poco. Escapen de inmediato, una voz resonó desde algún lugar, suave pero autoritaria. No era telepatía, era como si alguien susurrara al oído. ¿Era Lane quien nos estaba ayudando? En unos minutos, algo de Gwynalane llegará. ¿Unas bajo la manga? Ya no puedo hacer más por ustedes. Corran mientras puedan. Lane, con un tono débil y fatigado, dejó de hablar. Sin embargo, no había tiempo para preocuparnos por ella ahora. Jet, es hora de huir, si no, ¿quedaremos atrapados? La voz de Lane destilaba un tono de desesperación, lo que indicaba que la situación estaba al límite. Cucacacaca, no sé qué habrás hecho, pero no escaparás, gritó Neimlas. Sin embargo, frente a nosotros había una figura bloqueando el camino, Neimlas. Aunque parecía haberse sorprendido por la intervención de Lane, rápidamente recuperó la compostura y se preparó para enfrentarse a Jet. Ruá. Neimlas lanzó varios golpes consecutivos con ambos puños, generando ondas de choque con cada impacto que iban directamente hacia Jet. Además, las ondas se desplegaron en un área amplia, cerrándole las rutas de escape. Incluso las aparentes salidas eran claramente trampas, ya que Célice estaba esperándolo en esas direcciones. Era como una trampa de cacería, diseñada para acorralar y rematar a Jet. Sin embargo, Jet captó de inmediato la intención de Neimlas y Célice. «¿Roar? ¿Qué? ¿Logró abrirse paso?», exclamó Neimlas incrédulo. Jet, deliberadamente, eligió atravesar la sección con mayor concentración de ataques. Usando magia oscura y barreras para contrarrestar las ondas de choque, se abrió paso a la fuerza. Atravesar de frente las ondas generadas por las técnicas marciales de Neimlas no fue sin consecuencias. El cuerpo de Jet quedó cubierto de heridas, y la sangre brotaba de su piel. Para protegernos, había fortalecido la barrera en su espalda, dejando su propia defensa comprometida. Pero, ignorando por completo sus heridas, Jet continuó avanzando sin detenerse. «No escaparás, GUH, ¿quién eres tú?» «Alguien que no necesita presentarse, pero no permitiré que interfieras». Neimlas intentó girar rápidamente para perseguirnos, pero Juseka apareció de repente y lo bloqueó. «Ve, lobo negro». A pesar de estar visiblemente agotada, Juseka enfrentó directamente al feroz Neimlas. Usando una lanza de oricalco, logró mantenerse a la par en el combate. Aunque nos dio tiempo, la batalla aún no estaba resuelta. «Ya te dije que no escaparás». Célice apareció frente a nosotros usando teletransportación, bloqueando nuestra ruta. Con su habitual tono relajado, desató un ataque brutal. Un aluvión de proyectiles mágicos con atributos de espacio-tiempo volaron hacia nosotros, tan densos y numerosos que parecía una pared gigantesca. Esta técnica, probablemente preparada como parte de su trampa, estaba cargada con una cantidad de energía mágica que me hizo estremecer. Cada uno de esos proyectiles tenía más potencia que las ondas de choque de Neimlas. Esto es malo. No es cualquier atributo, sino espacio-tiempo. Ni siquiera Dimensión Shift puede evitarlos. Además, la amplitud del ataque hacía que esquivarlo fuera casi imposible. Solo quedaba resistir con una barrera. Pero antes de que pudiera reforzarla completamente, vi que Célice comenzaba a acumular magia para un segundo ataque. ¿Es posible disparar continuamente? No. Si Célice y su espada inteligente se turnan, entonces sí es factible. Aquí es donde la molestia de un arma inteligente realmente se hace notar. Sin embargo, Jet no detuvo sus pasos. «Jet, ¿qué estás haciendo?» «Grrrr». Jet no apartó la mirada de la muralla de proyectiles y avanzó directamente hacia ella. «Yark». Un sonido agudo, como el de metal rechinando contra metal, resonó mientras nuestra barrera temblaba por los impactos. A cada golpe, la barrera se debilitaba, pero ese no era el verdadero problema. «Jet, protege tu cuerpo con una barrera también». Jet solo mantenía una barrera mínima para proteger su cuerpo, concentrándola en su cabeza mientras avanzaba. Las balas mágicas rozaban su cuerpo, desgarrando su carne, y la sangre salía a borbotones. A pesar de eso, no detuvo su avance. Con cada paso, su sangre teñía el aire de rojo, mientras rompía el aluvión de ataques con pura fuerza.
¿Qué demonios? Incluso Célice no pudo ocultar su sorpresa, sus ojos abiertos de par en par mientras exclamaba incrédulo. Aún así, no dudó. Alzó su espada mágica y comenzó a preparar una segunda ola de proyectiles. Además, sacó una gran piedra mágica de su bolsillo y esbozó una sonrisa siniestra. La abrumadora cantidad de magia contenida en esa piedra, junto con la alarma de mi habilidad de detección de peligro, dejó claro que se trataba de un arma mágica extremadamente peligrosa. Parecía que planeaban inmovilizarnos con los proyectiles y luego usar esa piedra mágica para darnos el golpe final. ¿Pero estaban subestimando a Jet? Él no es solo un acompañante. Es nuestro leal aliado, que ha alcanzado una nueva evolución. ¿Ra? ¿Qué? Jet aceleró de repente. Hasta ese momento, parecía estar corriendo a toda velocidad, pero en realidad no había alcanzado su máxima velocidad. Lo había hecho deliberadamente, cuidando a Fran en su lomo. Esa estrategia engañó completamente a Célice. Cuando Jet se acercó con una velocidad inimaginable, Célice mostró una expresión de desconcierto. Fran, aunque luchaba con la fuerza de la aceleración, no emitió ni un solo quejido. Jet, consciente de su carga, tampoco redujo la velocidad. Todo era por ese único ataque. Garl, no importa cuánto intentes. Célice agitó su espada mágica, dispersando proyectiles mágicos en todas direcciones. Aunque el poder de los proyectiles era menor debido a la falta de preparación, estaban mucho más concentrados, haciendo casi imposible esquivarlos. Célice recuperó algo de confianza en su expresión, pero subestimó a Jet. Grrrr. Jet desató su técnica definitiva. Utilizó la magia oscura de nivel 7, Dark Embrace. Originalmente diseñada para envolver todo el cuerpo en oscuridad y aumentar la defensa y las habilidades físicas, Jet la había modificado tras un intenso entrenamiento. En lugar de cubrir todo su cuerpo, concentró la oscuridad en su cabeza, reforzando exclusivamente su mordida. Al mismo tiempo, activó su habilidad especial, Fang of Dimension. Con esta técnica, Jet podía destruir incluso oricalco como si fuera caramelo. La combinación de atributos de oscuridad y espacio-tiempo hacía de este ataque un golpe devastador. Era su técnica definitiva, diseñada no para apoyar a Fran, sino para acabar con un enemigo por sí mismo. Amanda había llamado a esta técnica colmillo delfín, afirmando que, si recibía el ataque directamente, incluso ella no saldría ilesa. Rar. Ya, Jet, recuperando su tamaño original, atravesó la barrera de proyectiles y hundió sus colmillos en el cuerpo de Célice. Sus dientes, tan gruesos como postes, aplastaron la mitad inferior de Célice con facilidad. No lo escuché. No había ni rastro de miedo en los ojos de Célice, solo curiosidad. Incluso en esta situación, seguía siendo un loco imperturbable, o tal vez estaba seguro de que podría escapar. Mientras la espada mágica Célice existiera, podía activar muchas habilidades. Célice guardó su arma de cristal mágico y desenvainó su espada mágica. Pero estaba claro que había sufrido un daño severo y apenas podía moverse. Esta era nuestra oportunidad. Jet no podía moverse aún. Estaba sintiendo las consecuencias de su poderoso ataque. Ni Fran ni yo teníamos fuerzas para lanzar un golpe final. Solo necesitábamos un empujón más. Bueno, por ahora, creo que me retiraré por hoy. Maldita sea. Está escapando. ¿Qué ocurrió? Célice estaba a punto de activar su teletransporte, pero no pasó nada. ¿Falló? Justo cuando pensé eso, sentí una presencia extraña a su alrededor. No sabía exactamente qué era, pero tenía una corazonada. ¿Era Lane? Como espíritu del tiempo y el agua, Lane podía interferir con los intentos de teletransporte. Por primera vez, una expresión de pánico apareció en el rostro de Célice. Maldita sea, la submersión en el espacio dimensional no se activa. ¿Submersión en el espacio dimensional? Así que ese es su modo invencible. Debe tener un efecto similar al desplazamiento dimensional. Con la habilidad de Célice, podría activarlo sin que se detectara movimiento de magia. Algo está interfiriendo. Esto es problemático. ¿Qué es esto? Humph, era Fran. A pesar de estar al límite, forzó su cuerpo agotado para lanzar una bala mágica. Su poder era mínimo, algo que probablemente ni siquiera mataría a un Goblin. Pero fue suficiente para desestabilizar a Célice. Fran me miró, y entendí su mensaje. Haré lo mejor que pueda también. Activé telequinesis. Fue solo por un instante, pero eso bastó. Célice, que ya había perdido la parte inferior de su cuerpo y su sentido del equilibrio, no pudo resistirse a la fuerza aplicada desde una dirección inesperada. Célice fue arrastrado violentamente hacia abajo y hacia la derecha desde su perspectiva. Eso fue todo. Pero,
El cuerpo de Célice fue atrapado por numerosos tentáculos. Por supuesto, había estado esquivando los tentáculos que lo rodeaban hasta ahora. Sin embargo, utilicé mi habilidad para arrastrarlo hacia la trayectoria de uno de los tentáculos de Jet. No esperaba que esto lo derrotara, pero al menos nos daría tiempo para escapar. ¿Qué fue eso? TCH, no te escaparás, alquimista. Célice trató de liberarse de los tentáculos que lo envolvían, retorciéndose su cuerpo. Intentó usar habilidades para volverse intangible y atravesarlos, pero no pudo. Parecía que Juseca estaba utilizando magia de espacio-tiempo para bloquear sus movimientos. Según lo que nos había contado, su dominio del espacio-tiempo le permitía contrarrestar ese tipo de habilidades. Maldita sea, ¿quién eres tú? No, esa apariencia. No puede ser. Oh, ¿te diste cuenta? ¿El fantasma? ¿O debería llamarte Ojo Carmesí ahora? ¿Qué haces aquí? Es por mi país. No puedo permitir que tu caos continúe. Ciertamente, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Célice había sido declarado enemigo. Parecía que había algo de historia entre ellos. Pero aunque Juseca estaba interfiriendo, parecía incapaz de atacar directamente mientras miraba a Célice con sus ojos carmesí. ¡Qué cruel! Estoy trabajando arduamente por el reino de Raidos, y esto es lo que obtengo. Descubrimos tu existencia en el reino de Grancel durante el incidente en Bulbola. Las personas que infiltraste en Bulbola desaparecieron. Al investigarlo, llegamos hasta ti, por el reino de Raidos. Sabemos perfectamente que no eres alguien que actúe por los demás, insecto venenoso. Todos me llaman insecto, ya basta. Célice luchaba para mantenerse en el aire, distribuyendo su magia entre regenerarse y defenderse de los tentáculos. El escuadrón de caballeros rojos del reino de Raidos, uno de los 6 grandes capitanes, el Ojo Carmesí Juseca. Había escuchado que eras la más impredecible y problemática de todos, y es cierto, Franzan. Ella es una oficial de alto rango en Raidos, directamente bajo el mando del canciller. ¿Realmente puedes ignorarla? Célice sonreía con desdén mientras nos miraba, como si esperara que Fran y Juseca se enfrentaran. Pero Fran lo ignoró por completo. Después de todo, Juseca nos estaba ayudando, y Célice era claramente la amenaza más grande. ¿Me desagradas más que cualquier gran oficial de Raidos? Eso no es justo, parece que has causado demasiado caos, alquimista. Ojo Carmesí, ¿seguro que deberías estar aquí? ¿No eres quien protege la capital en ausencia del rey? Escuché que las tensiones entre los nobles están al borde de una guerra civil. ¿No sería difícil para el canciller controlarlo solo? El canciller simplemente ignoró a esos tontos. Además, tu información está desactualizada. El nuevo rey ha tomado el trono. Y en cualquier caso, los reyes no son elegidos. Un rey es un rey, no importa lo que digan los demás. Célice hablaba mientras buscaba una forma de escapar. Sin embargo, esta era una rara oportunidad para obtener información sobre Raidos. Cuanto más hablara, mejor. El duque occidental, mi empleador, es un loco. Acepta cualquier villano o invención peligrosa si cree que le beneficiará. Es ambicioso, codicioso y temerario. Pero por alguna razón, parece satisfecho con su posición como duque. Incluso con Raidos al borde de una guerra civil, nunca ha intentado rebelarse contra la familia real. ¿Por qué? Célice seguía murmurando, esperando una oportunidad para huir. Mientras tanto, continuábamos recopilando valiosa información. Parece que Célice quería aparentar frente a Juseca que había descubierto algún secreto del reino de Raidos. Mientras las garras de los tentáculos lo atrapaban, empezó a soltar sus largas y rebuscadas reflexiones. Probablemente intentaba desconcertarla y romper su magia. Sin embargo, Juseca, lejos de parecer afectada, esbozó una sonrisa burlona. Es bueno saberlo. Ahora puedo estar segura de que el Duque del Oeste no está tan loco como para compartir sus secretos con un insecto venenoso como tú. GUH, maldita sea, maldita sea, maldita sea. El número de tentáculos alrededor del cuerpo de Célice comenzó a aumentar. ¿Esto realmente estaba sucediendo? Cucacacaca, qué vista más patética, Célice. Deja de burlarte y ayúdame ya. Cucaca, maldición. El tiempo se ha agotado. Neimlas ha llegado. Incluso Jet, con Fran a cuestas y defendiéndola, no sería capaz de enfrentarlo. La única opción era escapar mientras los enemigos bajaban la guardia. Jet, al parecer consciente de esto, comenzó a retroceder poco a poco. Si tan solo hubiéramos tenido un poco más de tiempo, podríamos haber derrotado a Célice con la ayuda de Juseca, pero justo entonces, ocurrió algo completamente inesperado. Lo que vi frente a mí era increíble. Cucacacaca, ¿quieres que te ayude tanto? GUH, ¿por qué esa cara tan perpleja, alquimista? Por favor,
no bromees en un momento como este. En lugar de ayudar a Célice, Neimlas repentinamente agarró su cuello. Con una risa perturbadora, comenzó a apretar con fuerza. Aunque Célice intentaba mantener una fachada de calma, no podía ocultar su incomodidad. J.E. No es una broma, Célice. Una negruzca y repulsiva aura, como un lodo inmundo, comenzó a emanar del brazo de Neimlas. Solo mirarla llenaba mi pecho de una sensación desagradable, como si algo impío estuviera perturbando mi ser. Esto lo había visto antes. En la isla flotante. Era similar al rencor que Lich había liberado. Pero esta vez, la intensidad era incomparable. Este rencor parecía haberse destilado, concentrado hasta volverse un veneno puro. La energía cubrió a Célice, envolviéndolo por completo. Maldita sea, Célice alzó la espada mágica Célice. Pero el arma no reaccionó en absoluto, como si se hubiera convertido en una simple espada inerte. Cucacaca, qué lástima para ti. Parece que tu espada ha decidido no prestarte su poder. Imposible, sumergirte en rencor y convertirte en mi siervo. Pero ya veo, la espada no puede tolerar siquiera tu existencia. ¿Con quién estás hablando, Caca? ¿Con quién más? Con tu espada, por supuesto. Ante las palabras de Neimlas, Célice bajó la mirada hacia la espada que sostenía. En ese instante, bueno, en todo caso, debería llevarme esta espada. Neimlas arrebató la espada mágica de las manos de Célice. Sin embargo, la espada no mostró resistencia alguna. Una verdadera arma inteligente habría atacado para protegerse. Pero esta espada no mostró rechazo alguno hacia Neimlas, lo que sorprendió incluso a Juseca. Parece que incluso la espada te encuentra irritante, cucacacaca, ¿no entiendes por qué? ¿Por qué? Pensé que nos entendíamos, quizás lo entiendas una vez que pierdas tu cuerpo. La identidad es crucial para mantener el sentido del yo. Y para la espada Célice, tú eres un estorbo. Así que, al convertirme en una espada, me convertí en algo completamente distinto. Tu curiosidad insaciable no me desagrada, pero tu existencia interfiere con mis objetivos. Por el bien de todos, muere, Crunch. Neimlas aplicó fuerza en su agarre, aplastando fácilmente el cuello de Célice. Su cabeza se inclinó bruscamente hacia un lado, inerte. Adiós, alquimista loco. Neimlas soltó el cuerpo de Célice, que cayó directo hacia la gran bestia demoníaca. Aunque parecía estar vivo, no tenía fuerzas para moverse. En cuestión de segundos, los tentáculos lo atraparon y comenzaron a comprimirlo. El sonido de carne y huesos aplastados era perturbador, como si una gigantesca criatura estuviera masticando su comida. En un instante, toda señal de vida en Célice desapareció. ¿Realmente murió? Célice, el tenaz, pero no teníamos tiempo para procesar lo ocurrido. Jet ladró, claramente alerta. Maldición, la magia en el lugar de Gwynalane es enorme, ya están viniendo. Juseca, corre, estaré bien. Gracias por la ayuda. Lo mismo digo, pueden reportar lo que quieran sobre mí. Los idiotas de mi país causaron problemas. La mujer, conocida como capitana de la Orden Roja del Reino de Raidos, inclinó la cabeza. Quería hacerle más preguntas, pero no había tiempo. Espero que logren escapar. La próxima vez que nos veamos, podríamos ser enemigos. Adiós. Juseca desapareció usando teletransporte. Con lo que mostró, no me preocupaba por ella. Tal como dijo, nosotros éramos los que estábamos en mayor peligro. Antes de que Neimlas pudiera alcanzarnos, escapamos a toda velocidad. Jet usó todas sus fuerzas para correr sobre el lago. Jet, tú puedes. Un poco más. Aunque vomitaba bilis, Jet continuó corriendo con todas sus fuerzas. Justo cuando logramos escapar, apareció una enorme esfera de agua sobre la cabeza de la gran bestia demoníaca. Su diámetro debía ser de más de 100 metros. Impresionante, sí. Eso es increíblemente divino. No era simplemente una cuestión de gran cantidad de energía mágica. La esfera de agua emitía una abrumadora presencia divina capaz de llenar todo el espacio a su alrededor. Era una sensación similar a la que tenía cuando utilizaba la transformación en dios de la espada, solo que ésta emanaba de toda la esfera de agua. ¿Es posible que todo ese volumen de agua haya sido imbuido con atributos divinos? Quizás fue una suerte que las habilidades de detección estuvieran embotadas debido al esfuerzo excesivo que había hecho. Si mi percepción estuviera en su máximo nivel, habría captado toda esa presencia y abrumadora información, lo que probablemente me habría llevado al pánico. De hecho, Jet estaba aterrorizado. Su pelaje estaba completamente erizado, y sus orejas estaban pegadas hacia atrás. Jet, con la cola entre las piernas, corría con una expresión de puro terror. Estaba dando todo de sí.
Fran se quejaba por los movimientos bruscos mientras era sacudida de arriba a abajo, pero eso no hacía que Jet redujera la velocidad. Después de presenciar esa divina presencia, parecía incapaz de sentirse a salvo, sin importar cuánta distancia pusiera. Sabía que aquello también era lo mejor para Fran. Fue un alivio que se activara después de que lográramos alejarnos un poco, o tal vez, nos estaba dando tiempo para huir. Bueno, Gwynalane no era una persona malvada, solo un poco excéntrica. Quizás esperó un poco a propósito. Mientras observábamos, la esfera divina de agua comenzó a transformarse, empezó a expandirse horizontalmente, pronto, se convirtió en innumerables esferas más pequeñas. Aunque, pequeñas, no era del todo exacto, cada una era lo suficientemente grande como para engullir a Fran. Fue justo en ese momento que lo noté, Dogyu. Un sonido pesado y afilado resonó cuando el cuerpo de la gran bestia demoníaca quedó marcado por un surco profundo. Parecía una línea recta trazada de arriba abajo. Las esferas de agua, disparadas a una velocidad increíble, habían cortado su carne con facilidad. Eran tan rápidas que apenas podíamos vislumbrar sus sombras. Lo que ocurrió después fue como un espectáculo irreal. Dogyu Fufuhyugu. Una serie de explosiones resonaron mientras el cuerpo de la gran bestia demoníaca era destrozado a una velocidad alarmante. Desde el cielo, las esferas de agua eran disparadas a una velocidad divina, perforando el cuerpo de la bestia una y otra vez. Las esferas que atravesaban la bestia impactaban inevitablemente en el lago, generando columnas de agua de casi 50 metros de altura. Ni siquiera podía reír ante la visión. Las más de 1000 flechas de agua que la bestia había usado parecían un juego de niños comparadas con este espectáculo. Sorprendentemente, las enormes olas generadas por estas explosiones se calmaban de manera antinatural tras recorrer una corta distancia. Gwynalane estaba controlando incluso eso. No podía imaginar qué tipo de técnica o habilidad hacía posible algo así, pero estaba claro que este era el as bajo la manga de Gwynalane. Más de la mitad del cuerpo de la gran bestia demoníaca ya había desaparecido, y las esferas seguían siendo disparadas sin detenerse. La esfera divina de agua que flotaba sobre la cabeza de la bestia se hacía cada vez más pequeña, pero no había ninguna señal de que la cantidad de esferas disminuyera. Observando con cuidado, podía ver cómo el agua del lago ascendía como si fuera un tubo, separándose en el aire para formar nuevas esferas, y cada una de esas esferas también irradiaba energía divina. ¿Estaban todas imbuidas con atributos divinos? Las nuevas esferas subían como si se tratara de una lluvia invertida, ascendiendo en línea recta hacia el cielo. Al alcanzar cierta altura, la gravedad las hacía caer, y entonces descendían hacia la gran bestia demoníaca. Mientras ese ciclo se repitiera, el ataque contra la bestia no cesaría. Claro, siempre y cuando Gwynalane tuviera suficiente energía mágica para sostenerlo. ¿Realmente sería suficiente para derrotarla? El cuerpo de la gran bestia demoníaca había dejado de encogerse en cierto punto. Por mucho que fuera atacado y desgarrado, se regeneraba instantáneamente. Tal vez era más eficiente concentrar su energía en un cuerpo más pequeño que intentar mantener un tamaño gigantesco. Gwynalane seguía disparando esferas de agua con una potencia destructiva comparable a nuestro golpe celestial, como si fueran disparadas por una ametralladora. Mientras tanto, la gran bestia demoníaca mantenía simultáneamente una barrera poderosa y una regeneración instantánea. No podía ni imaginar cuánta energía mágica estaba siendo consumida en estos pocos segundos. Sin embargo, la lucha titánica entre Gwynalane y la gran bestia demoníaca continuaba. Algo como eso estaba completamente fuera de nuestro alcance. Solo con ser alcanzados por los restos de ese enfrentamiento quedaríamos aniquilados. Lo único que podíamos hacer era observar esta batalla de proporciones mitológicas desde una distancia segura. Yo estaba absorto. Jet temblaba de miedo. Y Fran parecía frustrada. Fran, ¿qué ocurre? Gwynalane y la gran bestia demoníaca son increíbles. Es una pelea entre los seres más poderosos de este mundo, después de todo. Aún así, me siento frustrada. Entiendo. Además, algún día yo también tendré que derrotar a una gran bestia demoníaca. No puedo darme el lujo de aceptar esto como inevitable. Que Fran pudiera observar esta batalla y sentir inmediatamente frustración en lugar de miedo era asombroso. No sentía miedo. No, eso era imposible. Nadie que viera esto podría estar libre de temor. Pero ella estaba superando su miedo, motivándose con su frustración. Eso era típico de Fran. No podía permitirme quedarme atónito. Eso era cierto, nuestro objetivo era romper la maldición de los gatos negros. Y eso significaba que algún día tendríamos que enfrentarnos a enemigos tan terribles como esta gran bestia demoníaca por nuestra cuenta. En algún momento, el miedo había desaparecido de Jet. Compartía mis sentimientos. Estaba mirando la batalla con determinación, sus ojos brillando con coraje. Tienes razón. No podemos simplemente aceptarlo.
Mientras observábamos la batalla mitológica entre la alta elfa y la gran bestia demoníaca, nos aseguramos de alejarnos lo suficiente como para sentirnos a salvo. Aunque incluso aquí, las ondas residuales eran inquietantes. Sin embargo, algo cambió en la batalla. Se detuvo. La lluvia de proyectiles acuáticos de Gwynalane cesó repentinamente. ¿Acaso Gwynalane agotó su energía mágica? Con ataques tan masivos, incluso una alta elfa debía estar al borde de su límite. Era posible que su energía se agotara antes de que pudiera derrotar a la gran bestia demoníaca. De hecho, el cuerpo de la bestia comenzaba a regenerarse lentamente. Aunque por su tamaño, parecía un proceso lento, en realidad era bastante rápido. Ni siquiera el daño divino puede detenerla. Esto era peligroso. Tal vez era hora de que Jet corriera con todas sus fuerzas. Maestro, mira eso. Mientras reflexionaba, Fran señaló repentinamente hacia el lago. Cuando miré en esa dirección, noté que un fenómeno extraño volvía a suceder. Hilos. Es cierto, parecen hilos. Tal como dijo Fran, el agua del lago estaba transformándose en finos y largos hilos, como si una mano invisible estuviera torciendo el agua para convertirla en filamentos. Los hilos que se extendían desde la superficie del lago comenzaron a multiplicarse a una velocidad impresionante. En cuestión de segundos, una cantidad incalculable de hilos cubría toda la superficie del lago. Estos filamentos, al igual que las esferas de agua anteriores, ascendían de nuevo hacia el cielo. El número era claramente superior a 1000 o 2000, probablemente superaba decenas de miles. ¿Eso también es obra de Gwynalane? Parece que sí. Puedo sentir una fuerte presencia divina en cada uno de esos hilos. Efectivamente, cada hilo emanaba una intensa energía divina. El as bajo la manga de Gwynalane no había cesado. Simplemente había cambiado su estrategia para atacar a la gran bestia demoníaca. Gar, ¿se está moviendo? Jet, percibiendo el flujo de energía mágica, desplegó una barrera alrededor de Fran y empezó a correr a toda velocidad. Justo después, los hilos se agitaron al unísono y se precipitaron hacia el gigantesco cuerpo de la gran bestia demoníaca. Impresionante. Los tres observamos atónitos el espectáculo ante nosotros. Cada hilo era extremadamente delgado, tan fino que apenas podíamos reconocerlo como un hilo. Al principio parecía que no tendrían ningún efecto sobre la gran bestia demoníaca. Sin embargo, cuando no eran cientos, sino miles o incluso decenas de miles, el resultado era evidente. Delante de nuestros ojos, la gran bestia demoníaca, envuelto por una enorme cantidad de hilos, parecía completamente cubierto, como si su color original hubiera desaparecido bajo esa masa blanca. Gradualmente, los hilos comenzaron a apretarlo, inmovilizándolo. Sin embargo, el objetivo de Gwynalane no era simplemente detener los movimientos de la gran bestia demoníaca. La superficie del lago de donde emergían los hilos comenzó a ondular de manera amplia, con un movimiento que se volvía cada vez más violento. Espera, parece que la gran bestia demoníaca se está haciendo más grande. Ahora que lo mencionas, aunque no es exactamente eso. Está siendo extraído del sello, exacto. Justamente eso. Parecía que la gran bestia demoníaca estaba siendo forzado a salir de su sello. No era que intentara liberarse por sí mismo, sino que estaba siendo arrastrado afuera. Un grito desgarrado resonó por el lugar. Era claramente un grito de sufrimiento. ¡Aga! Entonces, el cuerpo de la gran bestia demoníaca fue arrancado del sello de golpe. Parecía como si una gran masa roja y negra estuviera siendo forzada a salir de un agujero estrecho. Aunque, estrecho, era relativo, ya que el diámetro del agujero debía medir al menos varias decenas de metros. Al ser forzado a salir antes de que su cuerpo estuviera completamente regenerado, su estructura era increíblemente frágil. Pude ver cómo los fragmentos de carne, al entrar en contacto con los hilos impregnados de energía divina, se desmoronaban y se desintegraban. Incluso las partes que ya habían salido del sello y que habíamos estado atacando antes habían perdido completamente su forma. Claramente, esos hilos no eran simples filamentos. También tenían un poder ofensivo que erosionaba cualquier parte del cuerpo de la gran bestia demoníaca con la que entraran en contacto, impidiendo su regeneración. Los hilos continuaban aumentando en número, cubriendo casi toda la superficie del lago en un radio de 500 metros. En este momento, la gran bestia demoníaca no tenía escapatoria. ¡Oh! ¡Ah! El rugido de la gran bestia demoníaca era como el lamento de un condenado enfrentando un castigo interminable. Después de ese último grito, la gran bestia demoníaca no volvió a rugir. Todo su cuerpo se había desmoronado, y no quedaba ni una sola de sus múltiples bocas. Era el final de la gran bestia demoníaca, que parecía tener una energía vital infinita. Los hilos que envolvían a la gran bestia demoníaca como un enorme capullo comenzaron a deshacerse lentamente. Cuando todos los hilos regresaron al agua del lago, no quedó rastro alguno de su existencia.
El lago, que había estado en un estado de caos, recuperó rápidamente la calma, como si toda aquella batalla mitológica hubiera sido solo una ilusión. ¿Se acabó? Por mucho que escaneáramos los alrededores, no podíamos percibir ni un rastro de la gran bestia demoníaca. Lo único que quedaba era un leve vestigio de energía divina emanando de la superficie del agua. La gigantesca batalla de escala mitológica había terminado en un silencio casi desconcertante. Fran y Jet se estremecieron al unísono, probablemente inquietos por la quietud. Yo sentía lo mismo. Vamos a ver a Gwynalane. Jet corrió sobre la superficie sorprendentemente tranquila del lago. Definitivamente no quedan rastros de la gran bestia demoníaca, MMM. Además, parece que los guardianes de Vivian han desaparecido de repente. Antes, habríamos sido atacados por los guardianes en esta área, pero ahora no había ni rastro de ellos. Supuse que esto estaba relacionado con la destrucción de la gran bestia demoníaca, pero no podía confirmarlo. Nos dirigimos rápidamente hacia quienes podían darnos respuestas. Ahí está Gwynalane. Parece que está a salvo. Bueno, no esperaba que se sacrificara, pero sigue siendo un alivio. La plataforma blanca donde Gwynalane había realizado el ritual apareció ante nuestros ojos. A pesar de la batalla reciente, no parecía haber sufrido daños ni destrucción. Me pregunté cómo estarían Romeo y los demás. ¿Habrían sobrevivido? A medida que nos acercábamos, podía sentir la presencia de Gwynalane y los demás, Gwynalane, Romeo, Sierra y Teraclede. Todos estaban allí. Sin embargo, estar vivos no era lo mismo que estar a salvo. Al llegar al lugar, entendimos nuevamente esa realidad. Romeo seguía inconsciente, pero su vitalidad y respiración eran normales. Parecía estar simplemente desmayado. Dado que ni Sierra ni Teraclede mostraban signos de pánico, era probable que no estuviera en peligro. Probablemente despertaría pronto. Sierra y Teraclede estaban en un estado lamentable. Aunque las hemorragias se habían detenido, su vitalidad aún no se recuperaba. Parecía que, al igual que nosotros, el uso excesivo de sus poderes había reducido su capacidad de regeneración. Sin embargo, ambos estaban conscientes y, si permanecían en reposo mientras bebían pociones, su estado no debería empeorar. Pero Gwynalane estaba en una situación completamente distinta. No puede ser, Gwynalane. ¿Estás bien? Fufu. Bien, no estoy. Con una sonrisa débil, Gwynalane respondió. Partes de su cuerpo estaban cubiertas por algo negro, como si se hubiera materializado la oscuridad de la noche. Desde su ojo derecho, pasando por parte de su oreja derecha, hasta su muñeca y mano derecha visibles bajo la manga. No era magia, miasma ni ningún tipo de energía maligna. No se percibía poder mágico ni presencia alguna de esa sustancia negra. Más aún, ni siquiera podía sentir la existencia del cuerpo de Gwynalane bajo ella. ¿Es que su cuerpo siquiera estaba allí? Lo que inicialmente parecía una cubierta negra daba la impresión de que su cuerpo se había transformado. No podía imaginar qué le había ocurrido. ¿Qué es eso? Es difícil de explicar, pero podría llamarlo el precio de un adelanto. ¿Un adelanto? Sí. Pedí prestado mi futuro. ¿Pedir prestado el futuro? Ni Fran ni Jet parecían entender, y yo tampoco. Sabes que tengo un contrato con Lane, ¿verdad? Sí, el atributo de Lane es tiempo y agua. Eso también lo sé. La habilidad, creación de agua divina, que tengo combina mi habilidad como maestra del agua de Gwina con el poder de Lane como espíritu del agua. Es una evolución de la habilidad que originalmente tenía, creación de agua sagrada, ya veo. El poder original de Gwina se había fortalecido gracias a su fusión con Lane. Además, existe otra habilidad influenciada por Lane. Esa es el adelanto. Básicamente, es una habilidad del sistema de espacio-tiempo que me permite generar el poder mágico que mi yo futuro iba a crear. ¿Generar poder mágico desde tu yo futuro? ¿Eso es el adelanto? Exacto. Como resultado, no puedo usar magia durante unos días, pero, durante un instante, puedo generar una enorme cantidad de poder mágico. Piensa en ello de esa forma, ¿y ese negro es el precio del adelanto? En parte. Pero mi as bajo la manga no es ni el adelanto ni la creación de agua divina. ¿Entonces cuál es? Fran preguntó inocentemente. No creí que Gwynalane revelara tan fácilmente su as bajo la manga, pero lo hizo sin problemas. El as de un alto elfo es la semidificación. Su efecto es sencillo, aumenta las estadísticas y fortalece las habilidades. Pero la magnitud de ese aumento es extraordinaria. Especialmente en el caso de las habilidades, durante la semiedificación evolucionan a un nivel superior, alcanzando un rendimiento incomparable. ¿Usaste la semiedificación y luego el adelanto y la creación de agua divina? Así es.
Este estado es el resultado de usar el adelanto fortalecido por la semideificación durante un periodo prolongado. El adelanto usado en estado de semideificación podía extraer algo más allá de la magia. Incluso Winalane no sabía exactamente qué era. ¿No lo sabes? Pido prestado algo desconocido de mi yo futuro y obtengo un poder abrumador. Así funciona, no da miedo. Por supuesto que da miedo. Pero el refuerzo que obtengo supera incluso a la semideificación. Sin embargo, aún así, enfrentar a una gran bestia demoníaca es casi como jugarse una apuesta. No tenía otra opción. Una alta elfa, ya de por sí extraordinaria, se fortaleció aún más mediante la semideificación y luego usó el adelanto. En ese estado, combinó la habilidad de creación de agua divina con la magia marina, Aquarius. Esta combinación le permitió otorgar atributos divinos al agua dentro de un radio de 500 metros y manipular la voluntad. Impresionante, pero ¿qué es exactamente ese algo desconocido? ¿Quién sabe? Pero al ver este estado, está claro que no es algo normal. Entonces, esa parte negra es por el adelanto durante la semideificación. Sí. Cuando esto ocurre, pierdo toda sensación en esas partes y no puedo moverlas. Tampoco puedo ver con mi ojo derecho ni escuchar con mi oído derecho. Winalane levantó su brazo derecho, pero sus dedos permanecieron inmóviles, ligeramente curvados, como si estuviera sosteniendo un ratón de computadora. No podía moverlos con su voluntad. ¿Se curará? ¿En unos años debería volver a la normalidad? Así fue la vez anterior. ¿Años? Bueno, considerando el increíble poder que utilizó, tal vez el precio no fuera tan alto. Después de todo, es una alta elfa, una raza de longevidad extraordinaria. Aún así, varios años es un tiempo considerable. Esta es la primera vez que lo uso al límite, así que no estoy segura del todo. ¿Al límite? Sí. Si hubiese mantenido la semideificación 10 segundos más, habría muerto. ¿Qué? Puedo soportar perder una parte del rostro y un brazo. Pero si el negro llega al cerebro, obviamente dejará de funcionar, y si el corazón se detiene, no hay nada que pueda hacer. Winalane dijo esto con un encogimiento de hombros. Si no hubieran debilitado a la gran bestia demoníaca, habría muerto antes de lograr derrotarla. Les estoy agradecida. Fran asintió con una expresión complicada. Después de presenciar la batalla entre Winalane y la gran bestia demoníaca, probablemente sintió que su propia ayuda había sido insignificante. Pero Winalane no parecía mentir. Realmente habíamos sido útiles. Sin embargo, el precio que ella pagó era enorme. Fran pensaba que si hubiera sido más fuerte, las cosas habrían sido diferentes. Entendía su sentimiento, porque yo sentía lo mismo. No te preocupes. Incluso en este estado, puedo usar magia espiritual y moverme donde quiera mientras mis piernas funcionen. Con esas palabras, Winalane parecía querer aliviar la tensión. Fran asintió, pero recordó que aún tenía preguntas importantes que hacer. ¿La gran bestia demoníaca ha desaparecido por completo? Sí. Sin ninguna duda, Winalane respondió con total seguridad. Si ella lo afirmaba con tanta determinación, debía estar absolutamente convencida. Parecía que realmente no había motivo para preocuparse. En ese caso, había algo más que me inquietaba, así que decidí preguntar, ¿dónde está Lane? Exacto, me refería al estado de Lane. Parecía que había agotado sus fuerzas más allá de sus límites para ayudarnos. Además, lo obligamos a esforzarse al máximo al final para salvarnos. Desde entonces, no podía percibir su presencia en absoluto, ni siquiera utilizando la detección espiritual. Era tan débil su rastro que mi habilidad no podía captarlo. ¿O acaso se había desvanecido por completo tras usar toda su energía? No, si Lane hubiera desaparecido por nuestra culpa, Winalane estaría completamente fuera de sí por la ira. Probablemente era lo primero. Lo invocaré ahora. Por suerte, parecía que Lane no había desaparecido. Winalane cerró su ojo izquierdo, el único que permanecía intacto, y se concentró ligeramente. Un momento después, un círculo mágico apareció en el suelo frente a ella, y una figura blanca emergió flotando desde el interior. Cabello dorado, heterocromía y orejas de elfo. Sin duda, era Lane. Sin embargo, su apariencia era similar a la de un espectro. Siendo un espíritu, no era raro que fuese semitransparente, pero su presencia estaba claramente debilitada. Gracias. Gracias a ustedes, ni Winalane ni Romeo perdieron la vida, su voz era extremadamente tenue, casi inaudible, pero pude escucharla. ¿Estás bien? Sí, aunque no parecía estar bien en absoluto, Lane asintió con una amplia sonrisa. A pesar del gran sacrificio que había hecho, parecía satisfecho con el resultado. Pero Winalane, por el contrario, tenía una expresión amarga, como si estuviera mordiendo un insecto.
Lane, ¿por qué estás tan agotado? Sé que hiciste algo mientras Fran atacaba, pero ¿qué fue? Pasaron muchas cosas. Winalane se refería al extraño momento en el que Lane conectó nuestro mundo con el suyo y logró hacernos llegar su voz a Fran y a mí. Evidentemente, Winalane no conocía todos los detalles de lo que ocurrió. Lane estaba tan exhausto que cualquiera podía notarlo. No era algo que pasara desapercibido para Winalane. No puedes decírmelo. ¿Aún no ha terminado? ¿Aún no ha terminado? ¿Qué quería decir? ¿Acaso la conexión no se había cortado? ¿O tal vez hablaba de algo más? ¿Que la otra Fran aún no había sido salvada? Winalane, en este estado no puedo volver a ser yo misma, ¿lo entiendes? No es un problema. Puedo devolverte el poder de Lane que está en mi interior. Eso será suficiente, no. Si lo haces, no podrás resistirlo. Separarnos requerirá una gran cantidad de energía, lo sé. Pero si eso significa que puedes volver a ser Lane, no me importa mi vida, por eso no puedes hacerlo. Lane negó con tristeza, moviendo la cabeza. No me importa mi vida, esas eran palabras demasiado peligrosas. Pensar que hayamos logrado derrotar a la gran bestia demoníaca sin que nadie perdiera la vida, solo para enfrentarnos a esta situación. No había un final feliz después de todo. ¿Qué significa eso? Para ser honesta, he gastado demasiada energía. Si sigo así, podría desaparecer de forma natural, pero si te devuelvo tu poder, no habrá problema. Si lo haces, tú morirás. Estás al límite. Si consumes más energía al separarte, no sobrevivirás. En este momento, Lane estaba en peligro de desaparecer. La única manera de evitarlo era separar su poder del cuerpo de Winalane. Pero ese proceso consumiría tanta energía que Winalane no podría soportarlo. El precio del préstamo era mucho mayor de lo que parecía a simple vista. En resumen, solo uno de los dos podía salvarse, Lane o Winalane. Eso, es complicado. Fran mostró una expresión de incredulidad, algo que solo nosotros podíamos entender. Si hubiéramos dañado más a la gran bestia demoníaca, lo siento, en algún momento, Sierra se había acercado. Estaba apoyándose en la espada mágica Teraclee como si fuera un bastón, apenas manteniéndose en pie. Al escuchar la conversación, llegó a la misma conclusión que Fran, y su rostro mostró un arrepentimiento evidente mientras bajaba la cabeza. Sin embargo, la intensidad en la mirada de Sierra, esa que parecía un fuego ardiente, ya no estaba. Probablemente había presenciado la muerte de Célice. Después de todo, su principal objetivo había sido vengarse de él y rescatar a Romeo y a Teraclee. Aunque el paradero de la espada mágica Célice era desconocido, el humano Célice había muerto, y Romeo y Teraclee estaban a salvo. Con gran parte de su propósito cumplido, la pesada carga que Sierra llevaba había disminuido considerablemente, aunque no desaparecido por completo. No, no te disculpes todavía. Fran, necesito su ayuda. Nuestra ayuda, yo y Sierra, no. Fran y su espada, ¿han obtenido el poder para cortar a los espíritus? ¿Cortar a los espíritus? No estaba seguro, pero tenía una idea. ¿Se refiere a la habilidad de mano espiritual? Sí. Con esa habilidad, podrían cortar el vínculo entre Winalane y yo. Si rompen ese vínculo, la energía se separará de forma natural, minimizando el desgaste para Winalane. ¿Eso significa que ambas podrán salvarse? Sí. Sé que esto será una carga para ustedes, pero se lo ruego. Por favor, sálvennos. Lane bajó la cabeza en silencio. Si era posible salvar a ambas, estaba dispuesto a intentarlo, incluso si requería un gran esfuerzo. ¿Qué necesitamos hacer exactamente? Era una habilidad que acabamos de adquirir, y nunca la habíamos usado antes, así que ni siquiera sabíamos cómo funcionaba. ¿Tendría poder ofensivo? Si Lane y Winalane podían salvarse, valdría la pena intentarlo. ¿Qué debemos hacer? Usa la mano espiritual para cortar el vínculo entre Winalane y yo. Si lo haces, Wina y Lane se separarán automáticamente. ¿Vínculo? El lazo que define a Wina y Lane como una sola entidad. Es la misma causa que convirtió a Wina y Lane en Winalane. Fran inclinó la cabeza. No podía ver ese supuesto vínculo. Por más que intentara percibirlo con su magia, no encontraba nada. Decirle que cortara algo invisible era, ¿dónde está eso? No lo puedes ver, pero si tienes percepción espiritual, deberías poder sentirlo. Ya veo, percepción espiritual, ¿eh? Tal como pensaba, no era un vínculo mágico común, sino algo único de los espíritus. Maestro, lo sé, centré mi atención en la percepción espiritual. Mientras exploraba el área, podía captar débilmente la presencia del espíritu Lane. Sin embargo, no lograba percibir nada que se asemejara a ese vínculo. Ese vínculo está entre Lane y Winalane, ¿cierto? Así es, Lane asintió. Entonces, definitivamente estaba ahí,
en algún lugar, por desgracia, no podía sentir nada. ¿Y si Lane me guiara y simplemente activara la mano espiritual de manera aleatoria? Podría decirme dónde cortar, y yo usaría la mano espiritual para hacerlo. Pero Lane negó con la cabeza. En circunstancias normales, ¿eso funcionaría? ¿Normales? La mano espiritual es una habilidad que consume mucha energía. Además, cortar el vínculo entre Wina y yo tendría una resistencia considerable. En tu estado actual, te quedarías sin fuerzas a mitad de camino. En otras palabras, no podía usar la habilidad de manera descuidada. Con mi magia en su estado actual, no tenía ninguna posibilidad de éxito. Entendido. En resumen, tendría que confiar plenamente en la percepción espiritual. Cerré todas las demás habilidades y me concentré únicamente en esa percepción. Sumido en un mundo de completa calma, ignoré todo lo que no fuera la presencia de los espíritus. Sin embargo, aparte de Lane, no podía percibir nada más. Quizás simplemente no tenía buena afinidad con los espíritus. Lo intenté varias veces más, pero todos los intentos fueron en vano. Maldición. Maestro, ¿no puedes? Sí. No siento ninguna otra fuerza espiritual además de Lane. Hay algo entre Lane y Gwynalane. Fran, tú puedes percibirlo. A diferencia de mí, Fran parecía tener buena afinidad con los espíritus. Seguí su mirada hacia el lugar que ella observaba, pero no podía ver nada. Entonces, Fran avanzó un poco y extendió la mano hacia el aire. Aquí. Aquí está. Movió la mano de un lado a otro, como si acariciara algo invisible. Según parecía, ese era el lugar donde la fuerza espiritual conectaba a Lane y Gwynalane. Si estaba ahí, entonces, centré mi atención aún más profundamente. Mientras afinaba mis sentidos, un extraño sentimiento de sincronización con Fran me invadió. Por un momento, parecía que podía ver lo que ella veía. Primero, la presencia de Lane se volvió más clara. Ya no era algo vago, sino que por primera vez sentía realmente lo que era un espíritu. Entonces, pude percibir algo entre Lane y Gwynalane. Siguiendo esa leve sensación de incongruencia, enfoqué mis sentidos al máximo. Eso es. Con mi percepción afinada al extremo, finalmente pude captarlo. En el momento en que entendí lo que era, apareció claramente ante mí. En términos simples, parecía un nudo complejo de cuerdas resistentes. Desde cada uno de ellos se extendía una cuerda gruesa que, a mitad de camino, se entrelazaba caóticamente, como si un niño pequeño hubiera hecho múltiples nudos imposibles de desatar. Especialmente del lado de Gwynalane, los hilos eran extrañamente deformes, como si intentaran devorar las hebras provenientes de Lane. Lo veo, ¿esto es el vínculo del que hablas? Percepción espiritual ha detectado una reacción. Según la información proporcionada por Lane, la probabilidad de que esto sea el vínculo llamado nexo es del 96%. Entonces, ¿puedo cortarlo con la mano espiritual? Era una habilidad que aún no había usado, pero confiaba en poder manejarla. Sin embargo, Ape intervino. Negativo. Con el estado actual de energía mágica del sujeto, maestro, no es posible activar la mano espiritual por completo. ¿Consume tanta magia? Correcto. Incluso entre las habilidades únicas, esta está entre las de mayor consumo. Eso complicaba las cosas. No tengo manera de recuperar mi magia en este momento, no quedaban piedras mágicas ni pociones. Solo podía robar magia de alguna manera, pero los únicos que quedaban eran Gwynalane, Lane y Sierra, que estaban tan agotados como yo. Tomar magia de ellos podría traer consecuencias desastrosas. Los únicos que estaban en mejor condición eran Jet y Teraclee. ¿Podría pedirles ayuda para suministrarme magia? P, ¿qué opinas? Posible. ¿Es viable recuperar la magia necesaria? Perfecto. Ahora tenía que decidir cómo obtener la magia. ¿Debería usar la habilidad de robo de magia? Aunque, en el caso de Teraclee, albergaba una energía maligna que quizás no pudiera convertir adecuadamente. Espera, recientemente obtuve la habilidad de dominio de energía maligna. Tal vez podría usarla para transformar esa energía en magia, pero necesitaría la cooperación de Teraclee para eso. Decidí explicarle la situación a Fran y pedirle que consiguiera su consentimiento. Oye, Fran. Sé que no te gusta, pero podría ser un poco más amable al hablar. ¿Qué? A pesar de la rudeza de Fran, Teraclee respondió con seriedad. Aunque su tono no era particularmente cortés, estaba dispuesto a escuchar. Para ayudar a Lane, necesito tu poder. Dámelo. Entendido. Usa tanto como necesites. Al decir esto, Teraclea sintió de inmediato. Tal vez había planeado aceptar cualquier cosa desde el principio, pues su respuesta fue increíblemente rápida. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Espera, no hay peligro para el tío. ¿Teraclee?
Además, no debería ser fácil para un humano común manipular esa energía maligna. Sierra habló mientras dirigía una mirada preocupada hacia Teraclee. Bueno, para Sierra, salvar a Teraclee era prácticamente su principal objetivo. Era natural que estuviera tan inquieta. Si estuviera en su lugar y alguien le pidiera a Frank que entregara su poder mágico a alguien en quien no confiaba plenamente, también me preocuparía. La habilidad de la espada, sabía que no era una espada cualquiera, pero, ¿tiene una habilidad como esa? Sí, pero aún así, Sierra no parecía convencido. No obstante, no podía explicar completamente lo que yo era, así que quizás era momento de llevar la conversación hacia adelante de manera más directa. Sierra, ¿puedo llamarte así? No te preocupes. Pero, además, ya he entregado mi vida a Fran. No importa lo que pase. ¿Qué quieres decir con eso? Teraclee le explicó a Sierra el acuerdo que había hecho con Fran. Cuando la batalla terminara, Fran llevaría a Romeo al orfanato Bulbola a cambio de que pudiera hacer lo que quisiera con la vida de Teraclee. El contrato entre Romeo y Teraclee ya había sido anulado gracias a Gwynalane, y la batalla había terminado. Por lo tanto, según el acuerdo, la vida de Teraclee ahora le pertenecía a Fran. Desde la perspectiva de Teraclee, su vida era de Fran, y no le importaba cómo la usara. Incluso si eso significaba morir, estaba dispuesto a aceptarlo, y no quería que Sierra culpara a Fran por ello. Eso parecía ser lo que intentaba transmitir. Sin embargo, la incapacidad de Teraclee para captar las sutilezas de las emociones humanas claramente empeoró la situación. Aunque no conocía bien a este hombre, estaba claro que no era muy hábil en las relaciones interpersonales. Evidentemente, contarle eso a Sierra no iba a tranquilizarla. No puede ser. Sierra miró a Fran con una expresión severa. Era de esperarse, después de todo, Sierra sabía que Fran odiaba a Teraclee. Para ella, no había razón alguna para preocuparse por la vida de Teraclee. De hecho, probablemente temía que Fran absorbiera toda su energía y lo matara en el proceso. Si estuviera en su lugar, también lo pensaría. Fran se acercó a Sierra y levantó la espada, asegurándose de que yo fuera claramente visible. Maestro, puedo decirlo. ¿Quieres decir que soy un arma inteligente? Sí, no creo que eso vaya a convencer a Sierra en su estado actual, ¿está bien? Si le cuento sobre maestro, lo entenderá. ¿De verdad crees eso? Sí. Estoy segura. Bueno, si tú lo dices, confiaré en ti. Fran quería que Sierra supiera que yo controlaría la habilidad, no ella, y que por eso no había peligro. Aunque seguía pensando que sería difícil disipar las dudas de Sierra, decidí que no había problema en ser honesto. Al fin y al cabo, Sierra y Teraclee eran compañeros de otra arma inteligente y su usuario. No parecía que fueran a divulgar lo que les contáramos. Fran permaneció en silencio mientras sostenía la espada frente a ella, lo que hizo que Sierra la mirara con desconfianza. Pero Fran, sin inmutarse, habló de nuevo. El nombre de esta espada es Maestro. Maestro, sí. Es un arma inteligente. La cara de Sierra mostró una expresión de sorpresa tan clara que era imposible no notarla. Aunque intentaba mantener una actitud fuerte, todavía era un niño, y no podía evitar que su fachada se rompiera ocasionalmente. Hola. Me llamo Maestro. Soy la espada y tutor de Fran. Encantado de conocerte. Es verdad, sí. La habilidad de mano espiritual también es de Maestro. Solo quiero que sepas que no tengo intención de vengarme de Teraclee en este momento. Lo más importante ahora son Lane y Gwynalane. Además, no queremos que Romeo sufra más. Decidí hablar con franqueza, creyendo que sería mejor ser honesto que mentir. Para mi sorpresa, la actitud de Sierra cambió por completo. Tras un breve momento de desconcierto, mostró una expresión de alegría. ¿Es cierto? ¿Eres un arma inteligente? Sí. Sierra guardó silencio por un instante. Probablemente estaba hablando con la espada mágica Teraclee en su mente. Entendido. Por ahora, confiaré en ustedes. Gracias. ¿Por qué? Solo había dicho un saludo breve, pero de repente confiaba en nosotros. Es porque también es una compañera de armas inteligentes. Sabía que si hablábamos, nos entendería, aunque parecía una locura, tal vez era cierto. Sierra, atrapada en un tiempo y lugar diferente, no había tenido a nadie más con quien compartir su situación, excepto la espada Teraclee. Para él, conocerme y saber que compartíamos un destino similar podría haber sido un alivio. Con la oposición de Sierra disipada, ahora podíamos concentrarnos en obtener la energía de Teraclee. Ya que nuestro secreto estaba al descubierto, decidí tomar el mando directamente. Teraclee. Necesitaré tu poder ahora. No te resistas y quédate quieto. Entendido. Aunque parecía incómodo al hablar con una espada, Teraclee asintió, aunque con cierta vacilación. Con todos observando en silencio,
activé la habilidad Dominación Maligna. Tal como sospechaba, la habilidad me permitía controlar la energía maligna que emanaba de Teraclede, manipulándola a mi voluntad. Ahora era el turno de acceder a la energía dentro de él, allá vamos. Entendido. Amplié el control del maleficio para abarcar la energía maligna dentro de Teraclede. La expresión de Teraclede no cambió. Quizás porque había aceptado todo lo que pudiera sucederle. Incluso en ese estado de calma, seguía siendo un ser malvado. Dentro de él fluía una energía maligna terrible, girando como un torbellino. Así que esta es la energía maligna generada por un ser malvado de élite. Gracias a la habilidad de control del maleficio, ahora podía percibir esa energía con más detalle, pero la presión era tan intensa que me daba escalofríos. Aún así, seguí usando el control del maleficio para aumentar mi influencia sobre la energía maligna de Teraclede. Poco a poco, la energía maligna que cubría a Teraclede comenzó a responder ligeramente a mi voluntad. Con el tiempo, empezó a separarse de su cuerpo y comenzó a fluir hacia mí. Bien, va por buen camino. Teraclede se movió ligeramente. ¿Era consciente de que su energía maligna estaba siendo manipulada desde el exterior? Sin embargo, aún había resistencia. Aunque Teraclede confiaba plenamente en mí, eso no significaba que pudiera controlar su energía maligna perfectamente. Esto se debía a que estaba bajo el control de otro. En especial, la energía de un ser malvado de élite como Teraclede era mucho más difícil de dominar. Por el contrario, sería mucho más sencillo extraerla de un Goblin. A pesar de ello, continué usando la habilidad con paciencia. Poco a poco, logré extraer la energía maligna de Teraclede, dejándola fluir hacia mí. No quiero presumir, pero esto estaba funcionando mejor de lo que imaginé. Tal vez soy particularmente bueno manipulando flujos de energía como la magia o el ki. Al no tener un cuerpo físico, no siento dolor ni fatiga, y como dependo completamente del flujo de magia para cualquier acción, estoy más acostumbrado a este tipo de habilidades que un humano común. Así que ahora tengo que convertir esta energía maligna en magia. Aunque aún no lo había intentado, parecía posible dispersar la energía maligna y transformarla en magia con la habilidad de control del maleficio. Sin embargo, AP rechazó esa idea. Negativo. Con la habilidad de control del maleficio, es posible manejar la energía maligna tal cual. Significa que puedo usar tanto magia como energía maligna. Correcto. Aunque la eficiencia es menor comparada con la magia, usar la energía maligna directamente proporciona más poder que convertirla. Eso me sonaba peligroso. Aunque tuviera la habilidad, ¿realmente podía soportar usar energía maligna directamente? ¿Es seguro canalizar esta energía maligna a través de mí? Según los cálculos, no habrá problema si se hace de manera temporal. Además, con la asistencia de cálculo de AP, los efectos de la energía maligna se reducirán al mínimo. Oh, eso es increíble, eres asombroso, AP-san. La influencia de la energía maligna será redirigida hacia zonas menos críticas dentro del sistema interno de la entidad identificada como maestro, protegiendo las partes esenciales. Así que, en resumen, dispersará el daño causado por la energía maligna hacia áreas menos importantes, ¿no? Y con menos daño en un lugar, la recuperación será más rápida. Aunque sigo algo nervioso. ¿Tú estarás bien, AP-san? Sí. Solo habrá una disminución temporal en las capacidades. Entendido. No hay otra opción, AP-san. Cuenta conmigo. Afirmativo. Deje el control en mis manos. Bien, ahora solo dependía del estado de Teraclede. Seguiré absorbiendo la energía maligna poco a poco. Ahora, es el turno de Jet. Sé que esto es duro para ti, pero por favor, resiste un poco más. Esa es la actitud correcta. Usé mi habilidad de cálculo paralelo para continuar utilizando la absorción de magia de manera constante. En el caso de Jet, nuestra conexión mágica facilitaba mucho el proceso de absorción. Falta un 12% para completar la carga de magia necesaria. Gur, ya casi lo logramos, sigue así. Gar, carga mágica completa. Perfecto. Tan pronto como detuve la absorción, Jet colapsó silenciosamente en el lugar. Parecía consciente, pero estaba tan agotado que no podía emitir ningún sonido coherente. Incluso había dejado de regenerarse, y la sangre seguía brotando de sus heridas, pero disculparme ahora no sería lo correcto. ¿Has aguantado bien, Jet? Gracias a ti, hemos recuperado mucha magia. Te acariciaré hasta el cansancio con telequinesis más tarde, te lo prometo. La carga de energía maligna ha sido completada. Muy bien, era hora de poner manos a la obra. Usé mi habilidad de detección espiritual para localizar la conexión entre Lane y Winalane. Mano espiritual, activa. Una fuerza invisible se extendió hacia el vínculo entre ellos. A pesar de su nombre, la mano espiritual no tenía forma de mano, sino que era más como un cúmulo amorfo de energía. Sin embargo,
No me sentí incómodo manejándola, era similar a la telequinesis, lo que facilitaba su uso, podía mantener la detección espiritual sin problemas. Al parecer, una vez que reconocí el vínculo, pude percibirlo claramente, como si las frecuencias se hubieran alineado. Moví la mano espiritual y toqué ligeramente el vínculo. Con solo un toque, no pasó nada, pero si aplicaba más fuerza, podría romperlo. ¿Puedo destruirlo? Sí, por favor. Entendido. Canalicé más poder hacia la mano espiritual e intenté cortar el vínculo entre Winalane y Lane. Tisk, no surtió efecto. Ni siquiera logré arañarlo. Además, la magia que había absorbido de Jet comenzó a agotarse a una velocidad alarmante, así que esto era lo que preocupaba a P, ¿verdad? Sigue intentándolo, por favor, hazlo, por Lane. Winalane, quien había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente abrió la boca para hablar. Probablemente había estado callada para no distraernos, pero parecía que ya no podía contenerse más. Si llegamos a esto, iré con todo. No había tiempo para seguir evaluando la situación. Concentré toda la fuerza que me quedaba en la técnica de las manos espirituales, combinándola con energía maligna. Esto no pinta bien. En el momento en que liberé la energía maligna, un escalofrío recorrió mi espalda. Bueno, técnicamente no tengo espalda, pero es una sensación figurativa. Mi espíritu se estremeció, y una desagradable sensación helada me invadió. De hecho, ya había sentido esto antes en varias ocasiones, cuando usé demasiado poder y casi me rompí, o cuando devoré a las fanáticas. Cada vez que me encontraba en una situación crítica, este escalofrío aparecía. Así que esto significaba que las cosas estaban realmente mal otra vez. Es por la energía maligna. He recalculado la eficiencia de dispersión del daño causado por la energía maligna. Reduciré aún más sus efectos. Es posible. Afirmativo. Individuo maestro, concéntrese en usar sus habilidades. Justo después de que AP me dijera eso, tal como había prometido, el escalofrío que sentía comenzó a disiparse de inmediato. Gracias. Al sentir cómo se reducía la carga, vertí todo mi poder en las manos espirituales. Sí. Finalmente estaba sucediendo. Los lazos que no habían mostrado el más mínimo cambio empezaron a distorsionarse bajo la presión de mis manos espirituales. Aunque no tenían forma física, sentí como si escuchara los sonidos de crujidos y chirridos. Visualicé una cuerda siendo retorcida y tensada hasta el límite. Los lazos no se rompían fácilmente, reflejando la fuerza del vínculo entre Wina y Lane. Pero entonces, en el momento en que apliqué aún más fuerza, de repente, los lazos se desintegraron por completo, como si todo el esfuerzo anterior hubiera sido una mentira. No hubo un sonido dramático, simplemente, el poder intangible se convirtió en partículas diminutas y desapareció. Mi interferencia con las manos espirituales había superado la fortaleza de esos lazos. ¿Lo logramos? ¿Qué tal, Lane, Winalane? De inmediato comprobé el estado de ambas. Lane y Winalane estaban completamente en silencio. Ambas permanecían de pie, inmóviles, con expresiones serias. ¿Acaso fallé? No, los lazos definitivamente habían sido destruidos. Oigan, ustedes dos, ¿están bien? Justo cuando estaba a punto de hablar nuevamente, ambas susurraron algo. Se ha ido. Sí, solo unas pocas palabras, pero cargadas de miles de emociones: alegría, tristeza, soledad, liberación, esperanza. Sentimientos acumulados durante miles de años que solo ellas podían comprender. Una lágrima recorrió silenciosamente la mejilla de Winalane. Ver a la hermosa alta alfa llorar era una escena llena de misterio y serenidad. Sin embargo, no teníamos tiempo para admirar ese momento. Una cantidad inmensa de magia comenzó a emanar del cuerpo de Winalane. Aunque era similar a su magia habitual, no era exactamente lo mismo, y claramente no estaba bajo su control. Normalmente, la magia que se libera sin control simplemente se disiparía en la atmósfera. Pero esta magia era diferente. Lane, te la devuelvo. Sí. Gracias, Wina. La enorme cantidad de magia empezó a fluir hacia Lane, siendo absorbida por ella. Cuando el flujo de magia terminó, ambas lucían igual que antes, pero había algo diferente. Al examinar más a fondo, podía sentir que sus presencias habían cambiado radicalmente. No se trataba de que fueran más fuertes o más débiles, sus auras y frecuencias mágicas eran completamente distintas. Al romper los lazos, la presencia de Lane que había estado dentro de Winalane se separó y volvió a ella. Era comprensible que la presencia de Winalane cambiara, pero el cambio en Lane también era notable. Tal vez al recuperar las partes que le faltaban, había vuelto a su estado original. Sin embargo, Winalane parecía haber quedado completamente agotada. Poco después, se desplomó en el suelo. Winalane, ¿estás bien? Ya no soy Winalane.
Ahora soy Wina. Corrigiéndome, Wina perdió el conocimiento. Oh, cuidado. A pesar de estar al límite de mis fuerzas, usé telequinesis por un momento. Esto ralentizó su caída lo suficiente para que Fran pudiera atraparla. ¿Wina? Fran la sacudió ligeramente, pero no hubo señales de que despertara. Debía estar completamente agotada. Su vitalidad está extremadamente baja, déjala descansar. Entendido. Siguiendo las palabras de Lane, recostamos cuidadosamente a Wina. ¿Estará bien? Despertará pronto. Sin embargo, habrá perdido una gran cantidad de poder, al menos no moriría. A diferencia de Wina, Lane parecía haberse recuperado por completo, rebosante de energía y fuera de peligro. Gracias. Gracias a ustedes, Wina fue salvada. Lane se inclinó profundamente, agradeciéndonos. Y no solo ella. Yo también. Oye, Lane, ¿hasta dónde sabías lo que ocurriría? Decidí aprovechar la ocasión para preguntar algo que siempre me había intrigado. Antes mencionaste que no podías ver el futuro, Lane. Aún así, hiciste varias cosas para intentar cambiarlo, ¿no? Cuando tuvimos contacto con esa otra Fran, estoy seguro de que Lane estuvo ayudando de alguna manera. Si Lane no le hubiera transmitido algo a P, yo no habría usado la liberación del potencial oculto. De no haberlo hecho, nunca habría conocido a esa otra Fran, no habría obtenido nuevas habilidades y Wina Lane nunca habría sido salvada. Es más, si aquella otra Lane no hubiera enviado a Sierra, Célice y Teraclea aquí, habría terminado convirtiéndome en una espada completamente inerte. No podía pensar que todo eso fue una simple coincidencia. Pero, ¿hasta dónde fue casualidad? ¿Y hasta dónde fueron los planes de Lane? Esa era la duda que no podía despejar. Aunque incluso si todo hubiera sido parte de su plan, no tenía quejas. Después de todo, gracias a eso estábamos vivos. Si acaso, solo sentía gratitud. Pero aún así, no podía dejar de pensar en ello. Como ya mencioné antes, no soy una diosa, así que no puedo ver el futuro, lo recuerdo. Y, además, la diosa del caos que conocí antes también dijo que ni siquiera los dioses podían prever el futuro. Considerando eso, la idea de una visión del futuro completamente precisa parecía imposible. Pero tienes alguna habilidad que te permite elegir las mejores opciones, ¿verdad? No es nada tan grandioso. Solo puedo tener una vaga idea de cómo mis acciones podrían afectarme. Si tuviera que explicarlo, lo llamaría intuición. Por lo visto, podía usar esa intuición para prever eventos inmediatos, a corto plazo. Sin embargo, tratar de prever eventos más lejanos consumía una cantidad inmensa de energía. Según Lane, si intentaba prever años en el futuro, podría incluso desaparecer por completo. Esto era solo una suposición mía, pero ¿y si Lane estaba usando de manera inconsciente una capacidad avanzada de cálculo? Como espíritu del tiempo, quizás simulaba múltiples posibilidades en un instante, y los resultados de esas simulaciones se manifestaban como su intuición. Cuanto más lejos intentaba mirar, más energía consumía, ya que la cantidad de información que debía procesar aumentaba exponencialmente. Mi habilidad de cálculo simultáneo funcionaba de manera similar, así que podía entenderlo. Pero es cierto que esta intuición me ha sido muy útil. Todo comenzó con un encuentro en particular. Mientras Lane murmuraba, dirigió su mirada hacia Sierra y los demás. En una ocasión, una inmensa energía maligna apareció cerca de un lago. Naturalmente, fui a investigarlo. Allí, encontré a un joven y una espada que emitía esa energía. No había duda, era Sierra y la espada mágica Teraclee. Por lo visto, Lane ya era consciente de su existencia desde el momento en que aparecieron en esta época. Puede que no pueda ver el futuro, pero observar el pasado es sencillo. Al fin y al cabo, solo se trata de interpretar lo que ya ha sucedido. Para nosotros, tanto la visión del futuro como la del pasado parecían habilidades igualmente imposibles, pero para Lane, ver el pasado era algo trivial. Sin embargo, esa habilidad la llevó a descubrir algo desconcertante. Por más que lo mirara, ese joven y la espada provenían del futuro. Al examinar el pasado de Sierra y Teraclee, Lane había obtenido mucha información, y entonces, recibí un mensaje silencioso de mí misma en aquel otro lado: este joven será el comienzo de nuestra esperanza. Sierra abrió los ojos de par en par, claramente sorprendido. Probablemente no esperaba que Lane lo conociera desde tanto tiempo atrás. Cuando los encontré, intenté interactuar con ellos para observar su pasado, con mayor claridad. ¿Qué? Incapaz de contenerse, Sierra dejó escapar un grito confuso. Su expresión reflejaba desconcierto. Probablemente no recordaba ningún contacto con Lane. En ese entonces me oculté como un espíritu, así que seguramente no me notaron. Luego cambié de forma para saludarles brevemente. La decisión de apostar por esa pequeña posibilidad de salvación fue tomada por aquella otra Lane.
Tras interactuar con Sierra y Fran del otro lado, su intuición le susurró que existía una posibilidad de evitar el desastre. Por eso, Lane envió a Sierra, Teraclea y Célice de ese lado a este. Luego, la Lane de aquí tomó el relevo al entrar en contacto con Sierra. En ambos lados, no existe un final feliz donde nadie sufra. Pero, si existe la posibilidad de llegar a un futuro así, ¿no vale la pena darlo todo por lograrlo? Lane estaba decidida. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar a todos. Dicho esto, todo empezó a moverse solo recientemente. Por mucho tiempo, no supo que había sido de Célice, ni tampoco quiénes eran Fran y los demás. No tuvo más opción que ayudar a Sierra desde las sombras, esperando el momento adecuado. Planeaba resolverlo todo sin despertar a la gran bestia demoníaca, pero, al final, fracasé. Lane parecía haber querido mantener el sello de la bestia intacto y destruirla sin liberarla. Sin embargo, la obstinación de Gwynalane y las maquinaciones de Célice llevaron a la inevitabilidad de su despertar. Por eso, Lane eligió liberar el sello deliberadamente, haciendo que la bestia resucitara en un estado incompleto y debilitado. Era mejor que un despertar completo. Sierra, sin embargo, parecía más intrigado por otro aspecto. ¿Nos ayudaste sin que lo supiéramos? Sierra murmuró, aturdido. Lo entendía. Era difícil aceptar que todo lo que había hecho podría haber estado influenciado por Lane. Desde mi perspectiva, no importaba si Lane había orquestado todo. Al final, ella nos salvó. Pero para Fran, quien había luchado con todas sus fuerzas, aceptar que su progreso no fue solo resultado de su propio esfuerzo sería difícil. Solo te ayudé un par de veces. Guié a los miembros del gremio hacia donde estabas cuando estabas débil, una vez. Distraje a unas bestias peligrosas para que pudieras escapar, otra vez. Y te sané cuando estabas al borde de la muerte, esa fue la tercera. Aunque Lane lo describía como pequeñas ayudas, habían sido vitales para Sierra. Aún así, parecía que no había intervenido en todo. Ya veo, Sierra parecía haberse calmado. Quizás porque Lane realmente no había hecho tanto como temía. Entonces, cuando Célice apareció en esta área y comenzó a moverse, todo finalmente empezó a avanzar. Luego aparecieron aquí esta Sierra, el joven Romeo, y finalmente Fran. Lane explicó que incluso abrió un puesto callejero para acercarse a Fran y entablar una conexión con ella. ¿Solo hablamos un poco?, preguntó Fran, confundida. Bueno, no conozco a mucha gente más allá de Gwynalane, así que eso fue más que suficiente para mí. Lane, al parecer, no era muy sociable. Pero ese pequeño contacto con Fran había sido importante. Después de eso, todo fue cuesta arriba. Seguí observando a Sierra, Fran, Romeo, Gwynalane y Célice, intentando evitar el peor de los resultados. Lane había luchado sola, haciendo ajustes mínimos para evitar el desastre mientras seguía su intuición. Todo ese esfuerzo solitario llevó a los eventos actuales. A pesar de todo, no podía evitar pensar en cómo dejaron a Célice sin supervisión. Aunque, pensándolo bien, probablemente habría sido difícil detenerlo solo con interferencias indirectas. Jamás pensé que lograríamos un resultado tan favorable. ¿Estás satisfecha? Gwyna y Lane están terriblemente agotadas. Escuché que Gwyna tardará años en recuperar su poder, y lo mismo debe aplicarse a Lane, ¿verdad? El desgaste de Lane no era solo una pérdida temporal de poder. Claramente había bajado de nivel como espíritu. Si antes era un espíritu superior, ahora apenas podía considerarse uno intermedio. No, estoy satisfecha. La gran bestia demoníaca ha sido destruida, hemos sobrevivido y tanto Gwyna como Lane han vuelto, ¿qué más podría pedir? Bueno, en eso tienes razón. Romeo, Sierra, Teraclea, todos están a salvo. Fran y su espada no perdieron el control. Incluso Célice, que era nuestra mayor preocupación, ha muerto. Hemos logrado influir positivamente en nuestra contraparte del otro lado, el país no ha caído y los daños a los ciudadanos han sido mínimos. Pedir algo más sería avaricia. Lane probablemente había descartado desde el principio la posibilidad de que todos salieran ilesos. En comparación con una situación en la que todos, incluido ella misma, murieran y la gran bestia demoníaca quedara libre, el hecho de que algunos hubieran sobrevivido debía parecer un resultado aceptable. Es cierto. Enfrentarse a un monstruo como ese y esperar más sería demasiado ambicioso. Exactamente. Además, no somos dioses. Arrepentirse por no haberlo salvado todo es pura arrogancia. Lane cerró los ojos lentamente, como si estuviera rezando por el descanso de todos los que habían muerto en este incidente. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.